Y atentos a esta historia porque la verdad a mí me ha parecido surrealista. A todos en el equipo nos parece increíble. Vamos a situarles. Una pareja catalana recibe una multa por exceso de velocidad. Bueno, hasta ahí todo normal, ¿no? Bueno, todos las hemos recibido alguna vez. Lo extraño viene a partir de ahora. En la foto del radar, y cuando ven su coche, el coche está subido encima de una grúa. Su matrícula no se veía bien y enviaron la sanción al vehículo que transportaba. Y lo peor es que no es la primera vez que pasa esto. Recoger una multa del buzón es bastante corriente, pero esta de 100 euros por exceso de velocidad le llegó a Sonia a su domicilio, pero guardaba una sorpresa. Empieza a pensar, el día 9, en esta carretera, a ver, ¿dónde estábamos? Entonces recuerda de que habíamos ido a pasar unos días en Andorra y de que el coche había sufrido una fuerte avería, se había quemado el turbo. Y nos habían enviado una grúa andorrana, y que es la que nos traslada el coche desde Andorra hasta el taller donde le decimos, al taller de Calafell. Y nosotros volvemos en taxi aquí a nuestra residencia. ¿Cómo puede un coche que en ese momento estaba estropeado circular a más velocidad de la permitida? La respuesta estaba en la foto que tráfico le facilitó. ¿Y cuál es mi sorpresa? De que me veo el coche encima de una grúa. Será andorrana, será checoslovaca, pero el coche al cual le han puesto la multa de infracción no estaba circulando. La grúa que transportaba el coche averiado desde Andorra se pasó el límite de velocidad, pero la multa recayó en la matrícula de su coche que viajaba encima. Ya en el mismo momento, se pudiera teclear y desestimar, y al usuario darle ya pues una seguridad de decir, oye, tranquila, que esto ya es expediente, ya está archivado, se ha desestimado. A pesar de la prueba gráfica, del parte de avería del vehículo y de la apelación de Sonia, el proceso sancionador sigue adelante. Puede venir un embargo en cualquier momento, con no sé si es un 30% más de recargo, pero una cantidad importante cuando hay un embargo. No vamos a pagar porque es como asumir la responsabilidad. Y aunque tráfico todavía no ha dado respuesta, Sonia confía en que esta multa se quede en nada.